Hoy quiero hablar de un tipo de adicción que no siempre se nota, porque muchas veces se disfraza de amor. Es ese patrón de necesitar sentirnos amadas, vistas o necesarias para poder estar en paz, de buscar intensidad en lugar de estabilidad, de confundir conexión con codependencia. Detrás de eso hay heridas antiguas, de apego, de abandono, de no sentirnos suficientes y muchas veces repetimos esos ciclos una y otra vez sin darnos cuenta. Para hablar de esto tengo conmigo una invitada muy especial, Tanya Dantus, terapeuta y fundadora del método RIFRA. Su trabajo combina psicología profunda, trabajo corporal somático y espiritualidad para ayudar a mujeres a sanar desde la raíz sus patrones de codependencia y heridas de apego. Bienvenida, Tanya, ¿cómo estás? Muchas gracias, Michelle. Pues contentas de estar aquí. Perfecto. Sí, a mí muy emocionada del tema de hoy, ¿ok? Pienso que muchas personas viven la adicción al amor sin saberlo porque pues se siente pasión, se siente como intensidad, como entrega total, pero en realidad es un patrón impulsado por el miedo, el vacío y la necesidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú definirías lo que es la adicción al amor? Sí, bueno, en realidad el nombre, o sea, adicción al amor es lo que usamos, pero no es correcto porque obviamente no podemos ser adictos al amor real, ¿no? Al amor sano. Pero es el término que se usa en la profesión y es realmente es trauma de apego o trauma relacional. Y la clave, o sea, la diferencia entre el amor sano y el amor que viene desde un trauma de apego es que el amor sano es una elección consciente, de libertad, de espacio para, o sea, ser quien eres en vez de estar negando quién eres realmente para tener la relación. Y con la adicción hay una urgencia, una necesidad. Usas el amor para regular tu sistema nervioso y para llenar un vacío y para probar o comprobar tu valor. Sí, me encanta esa definición porque creo que describe lo que es en realidad en general. Ahora, a veces confundimos la intensidad con el amor, ¿no? Creemos que quizás sentir todo fuerte es sinónimo de conexión, pero muchas veces intensidad viene más bien como del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso desregulado y no de ese vínculo real. ¿Cómo podemos notar esa diferencia? Si a veces creemos que amar intensamente es amar bien, pero termina siendo solo necesidad. Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Porque la intensidad muchas veces es el disfraz del trauma. Y cuando hay historia de abandono o de provenir de una casa donde había muchos pleitos e intensidad, la intensidad se siente familiar, se siente como vida y la calma se puede sentir como ausencia o incluso como peligro o ay, qué aburrido. Y así que fijarte, o sea, lo que me preguntas, fijarte si te sientes más viva cuando hay drama o cuando hay incertidumbre o altos y bajos, o Mm. si la estabilidad te aburre o te da ansiedad. Esas son las señales a las que le pondría atención para empezar a darnos cuenta de nuestros patrones. Claro, y tú hablas de los patrones como de adicción emocional, ¿no? Y esos tienen raíz, me dices, en el apego, que al final Sí. es lo que es, ¿no? En cómo nos relacionamos con tu mamá, con tu papá, cuidadores, esas heridas de abandono, de rechazo, inconsistencia. ¿Qué papel juega el trauma de apego en esta adicción emocional? Bueno, pues, o sea, ahí es en donde empieza todo, ¿no? Cuando somos bebés, niñas, tenemos una necesidad básica de conexión, de relacionarnos, o sea, esa es una necesidad de cada bebé, ¿no? Y cuando ser auténtica, por ejemplo, llorar o enojarnos o lo que sea, que es muy natural, se vuelve algo que pone en peligro la conexión. Ay, ya no me van a querer, ya no me ponen atención, me dicen que me veo fea cuando me enojo. Ahí es cuando empieza a haber ese trauma de apego o trauma relacional, porque ya puse la necesidad por conexión por encima de ser auténtica, cuando las dos son básicas, ¿no? Y así Ujú. que esas heridas no quedan en el pasado y las llevamos en el presente en nuestras relaciones y
Por ejemplo, tengo clientas que tienen un papá ausente, muy común, ¿no? Y cuando el papá está emocionalmente ausente, ella aprende, si soy suficientemente buena, a lo mejor me vea, a lo mejor si logro lo suficiente o buenas calificaciones o me veo muy bonita o X cosa, por fin me va a ver, ¿no? Y así que ahí es en donde está. Sí, tiene mucho sentido. Y yo lo veo mucho en mis parejas también, como que ese trauma que viene de la infancia que a veces ni lo saben, a veces ni lo saben. Ahora, cuerpo, sabemos, guarda historias. Las relaciones que nos enganchan activan sensaciones físicas familiares, como tú mencionaste, la ansiedad, la tensión, urgencia, miedo a perder, ¿no? No es solo emocional, es somático. ¿Cómo se siente físicamente esa adicción o dependencia en el cuerpo? ¿Cómo lo identificas? Sí, o sea, como tú nombraste la ansiedad constante, el pecho cerrado, apretado, o sea, contraído, mariposas en el estómago, lo confundimos, como ya dijimos, con el amor. Puede ser hiperactivación en el sistema nervioso, tensión en la mandíbula, en los hombros, en el estómago, insomnio, o sea, no poder dormir bien. Sí, todas esas son síntomas de esa ansiedad, de la excitación que sentimos, que se siente intensa, pero a la vez es el sistema nervioso que está en alerta y la presencia real se siente mucho más calmada, espaciosa, hasta nuestra visión, nuestro olfato, nuestros sentidos están más alertos y pueden, o sea, como que cuando estamos tranquilos nos damos cuenta, ay, huele rico esa flor, o no sé, como que Ajá. digamos, nos percatamos más de nuestro here and now, el presente, ¿no? Y así que cuando estamos en esa excitación traumática ni nos damos cuenta de nuestro entorno muchas veces. Sí, estoy aquí pensando cómo me he sentido yo. Ahora, no es para confundir que cuando conoces a alguien y todo es emocionante y esas mariposas en el estómago, eso sí es normal, más o menos. ¿Me estás Más o diciendo que no menos. puedes sentir nada? No, no es de no sentirte nada, pero piensa en alguien que has conocido que te hace sentir bienvenido y a lo mejor o bienvenida, o sea, que te hace sentir como esa sensación de calidez, como wow, me siento muy bienvenida. La maravilla de todo del trauma relacional es que se presenta en todas las relaciones. Así que tú puedes empezar a darte cuenta, por ejemplo, qué personas, qué amigas, qué colegas, qué, o sea, personas en general, quiénes me hacen sentir muy bien, o sea, tengo permiso de ser toda yo, o sea, puedo traer un disgusto, puedo traer un no estoy de buenas, puedo traer un tengo hambre, o sea, traer todas mis partes y me siento que me van a aceptar. Y luego hay personas con las que no sentimos eso, así que empezamos a sentir cómo me siento cuando hay una parte de mí que no puedo traer. Y así que entre más refinamos ese sentido, mejor nos damos la cuenta de la diferencia entre conozco a alguien y me da emoción porque me encantan pero a la vez me siento tranquila y puedo traer todo mi ser. Y hay una diferencia entre esas emociones. Sí, completamente. Entre la calma y la ansiedad, mucha diferencia. Ahora, te pregunto algo más específico. Si me enfoco en las mujeres, ¿ok? Es curioso que muchas mujeres fuertes, exitosas, súper capaces, se derrumban al final, ¿no? En lo emocional. Y no es que sea debilidad, pero bueno, pasa. Entonces, ¿por qué tú crees, o según lo que tú has visto, por qué tú crees que tantas mujeres exitosas o fuertes se sienten vacías o desconectadas en sus relaciones hoy en día? Sí, o sea, porque creo que mucho de lo que hablo del trauma relacional, lo que decía de ese papá emocionalmente ausente, las mujeres tratan de buscar valoración externa, o sea, ser validadas desde afuera.
Así que están buscando no solo en relaciones, sino que en lo que dices, exitosas, fuertes, o sea, en sus carreras, sus profesiones, en el aspecto financiero, físicamente, que buscan que les digan muy bien, bien hecho, ¿no? Así, te ves muy bien o estás lográndolo, ¿no? Y eso es lo que les da su sensación, su sentimiento de autoestima, autosatisfacción, cuando en realidad todo eso nunca dura. Realmente el autoestima real viene desde adentro. Y así que, ¿cómo encontramos validación interna? ¿Cómo nos encontramos nosotras mismas satisfechas con nosotras mismas? Y así que creo que por eso se relacionan, porque una manera más de buscar validación externa es encontrar una pareja, sentirnos que, ay, wow, mira, sí estoy casada o X o Y, ¿no? Tu Claro, valor no es, eso, sí, perdón, exacto. sí. No, 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 me relacioné mucho con eso que dijiste de que si estoy casada es como que soy exitosa o tengo algo más que probar, ¿no? Sí. Sí, tu Y valor no está en lo que haces, sino en lo que eres, ¿no? ¿Quién eres? ujú, Y quién eres innatamente, o sea, innatamente, sin comprobarlo. y siento que la adicción al amor, ¿no? Porque así lo estamos llamando hoy, está profundamente como ligada al miedo a la soledad. Eh, ¿Cómo se relaciona esta adicción de la cual estamos hablando con el miedo a estar sola? Sí, muy buena pregunta, Michelle. O sea, esto es profundo y yo misma lo viví, ¿no? Durante mucho tiempo la idea de estar soltera me daba una ansiedad tremenda. Había esta creencia interna de que, ¿qué tal si no encuentro a alguien? O sea, ¿qué tal si me quedo sola para siempre? O la idea de morir sola. Y esa ansiedad era insoportable y era lo que me llevaba a ir a las fiestas o ponerme así, salir a Salir encontrar a a alguien, ¿no? buscar. Sí, pero la verdad es que no, o sea, no tememos la soledad. Tememos lo que sentimos cuando estamos sola y la validación que queremos recibir al estar en relación y lo que sucede cuando estamos sin esa relación y sin esa validación y nos enfrentamos con ese vacío, con esa tristeza guardada, Ujú. inseguridades, nuestra niñez y el tiradero que dejó que aún no hemos recogido. Eso es lo que realmente nos da miedo. Y por ejemplo, Pia Mellody, que es una de las autoras que escribió sobre la adicción al amor más y todo, que acaba de morir este año, pero ella escribió que el withdrawal, o sea que cuando dejamos una relación en donde hay adicción Sí, al amor, la sensación de como estar privándonos de esa relación es peor que cuando dejamos, por ejemplo, una droga como la heroína o algo así, imagínate. así de Muy fuerte. fuerte. Sí, Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, también lo he experimentado, o sea, dejamos relaciones y es como que todas las inseguridades que pensabas que no tenías vienen. Y si a eso le agregas más niveles, como por ejemplo, yo era madre soltera, otro nivel, ¿no? Como que ya no es, ay, me voy a quedar sola porque yo no tengo nada que traer a la mesa, es, oh my God, yo además tengo un hijo y además esto y además lo otro. Y todas estas seguridades empezaron como a salir a la superficie y siento que pasa justo cuando nos retiramos de ciertas relaciones también, pasa un poquito más que otras, pero siempre están ahí presentes, siempre. pues creo que hay maneras de, o sea, a veces no nos damos suficiente tiempo para enfrentarlas. Yo en mi experiencia hay maneras de enfrentarlas de una manera que, sí, o sea, que uno ya no está dispuesta a abandonarse a sí misma para estar en una relación. O sea, donde uno siempre regresa a su centro, en donde es, esta relación me está brindando algo extra porque estoy realmente ya contenta en mi vida o todavía la estoy usando como una, ¿cómo se dice? Como una, ay, se me fue la palabra. Como un clutch Sí, crutch, exacto. Una en muleta, una español, una muleta, muleta, una muleta, sí. O sea, ¿es una muleta para mí o me está brindando algo más? algo más, correcto. Y yo creo que nuestra cultura latina nos enseña mucho
Por ejemplo, que amar es sacrificarse, es complacer, es entregarse, incluso cuando te pierdes hasta un poco. Y eso puede confundir mucho el amor con el autoabandono. ¿Cómo influye la cultura latina en cómo entendemos el amor y la entrega? Uy, sí, o sea, esto es muy grande. Yo crecí entre México y Estados Unidos y vi claramente la diferencia cultural. Mm. En mi familia no se hablaba de emociones, sin embargo, se escuchaba Juan Gabriel, ¿me entiendes? Así como así que dice mi vida, yo sin ti me muero y cosas así. Sí, todo era música romántica. Todo es así, me muero sin ti, o sea, no puedo vivir otro día sin ti. Y las telenovelas, ¿no? Dramatizando el amor y las emociones, todo es y la Sí, cachetada y así todo es súper amplificado, pero no, a la vez, checa la contradicción de que no se hablaban acerca de los temas difíciles, no se hablaban de las emociones como tranquilamente, así como entre la familia: "Oye, ¿qué te parece que el hermanito tal en la escuela? ¿Cómo lo solucionamos?". No había estas pláticas, ¿no? Y no se hablaba de cómo la abuela, o sea, de los traumas intergeneracionales, ¿no? Y así que creo que mucha de la cultura no es esto, ¿no? Es esto de que no ujú. se habla de estos temas, a la vez debes de estar en una relación, esa es otra cosa, ¿no? Debes de hacer todo lo posible para procurar un hombre o una relación, o sea, verte bien, limpiar, hacer rico de comer, pero a la vez ser interesante y estudiar y creo que sanar esto es un acto de ser desobediente de alguna manera, ¿no? De decir, te honro abuela, te honro mamá y todas las que vinieron antes, pero voy a romper este patrón y voy a amarme a mí misma. Sí, definitivamente es un patrón que se ve muchísimo en la cultura latina. Yo también lo viví y también criada en Venezuela, después Estados Unidos, pude ver esas dos. Mis papás son divorciados y mi mamá, relación en Venezuela, mi papá, relación en Estados Unidos. Entonces yo veía lo que era esa relación americana y esa relación latina y la diferencia era muchísimo. Ujú. Sí, muy interesante, ¿no? Podríamos platicar un montón de eso, me encantaría saber más de eso, sí. Total, total. Ahora, quiero agarrar un poquito de tiempo para hablar del método RIFRA, que tú hiciste, que habla de sanar desde la raíz, ¿no? Cuerpo, mente, emociones, energía. ¿Cómo ayuda ese método a romper el ciclo de la codependencia o de la adicción emocional? Sí, con todo gusto. O sea, el método RIFRA, o sea, la letra R, la primera es de raíz. ¿Cómo identificamos la raíz de dónde viene todo esto? Y creo que muchas de nosotras vivimos nuestra vida sin identificar la raíz de nuestros traumas relacionales, ¿no? O sea, entender bien cómo fueron nuestras necesidades, nuestras emociones de niña, cómo fueron recibidas, ¿no? Cómo me formé al expresar enojo en mi familia, cómo se hacía. Y así que es primero hacer este trabajo de realmente identificar la raíz muy claramente de que la puedes decir así muy bien y al chile, así como decimos en México, y luego impacto, vemos cómo el patrón ha impactado tu vida, en tus relaciones, tu carrera, tu salud, tu dinero, tu autoestima, un inventario completo. La F es de feel o sentir, eh, y esto se lo saltan muchos terapeutas, porque muchas mujeres, especialmente con el enojo, lo tienen reprimido, ¿no? Y así que aprendemos a aceptar las emociones e incluir las emociones. Muchas veces las mujeres han visto el enojo ser abusado, ¿no? Así que han visto violencia y dicen, ay, yo no quiero ser así, pero sin el enojo no podemos lograr un ser completo, ¿no? Y entero. Y por último, las dos últimas, la R, reflect, reflejamos desde ese espacio más tranquilo todo esto y decidimos cuál va a ser nuestro A,
la última de Rifra, la acción empoderada que vamos a tomar, que están alineadas con tu verdad en vez de con tu herida. Acciones que honran tu valor, tus límites, tu deseo real. Y todo eso lo trabajamos desde el cuerpo, porque el sistema nervioso tiene que aprender nuevos patrones. Me encanta. Lo voy a empezar a usar. No, me encanta. O sea, me gusta porque además de que es fácil con el nombre para que te acuerdes, tiene mucho sentido la manera en la que lo explicaste y en el orden en que lo hiciste. Me encanta. Como terapeuta agradezco el sí, el comentario y sí, yo he visto que es muy efectivo. He trabajado con cientos de mujeres y así lo desarrollé por mi Ujú. propio trabajo conmigo misma y con otras mujeres. Sí, me encanta. Ahora, algo clave en sanación, pienso yo, es permitir permitir emociones que nunca nos dejaron sentir, ¿no? Sea cultural o no cultural, pero a veces, especialmente el enojo es como algo muy tabú. En tu opinión, ¿qué papel juega el enojo o la frustración en este proceso de sanación? Sí, pues, o sea, como decía, creo que es el número uno más reprimido entre mujeres. Nos enseñaron que el enojo no es femenino y que es feo, que las buenas mujeres no se enojan, y entonces lo reprimimos, lo tragamos, lo convertimos en depresión, en ansiedad, en comer de más, en autosabotaje, o nos volvemos de esas que lo reprimen como una pelota de estas de plástico que se meten debajo del agua, lo reprimimos y luego explota, ¿no? Y somos las gritonas y todo eso. Pero la verdad es que el enojo es energía de vida y sin enojo no hay límites, no hay, Ujú. o sea, no sabemos expresarnos claramente, poner límites, entendernos, protegernos y es imprescindible que las mujeres aprendan a sentir el enojo sin miedo, no para volverse violentas o agresivas, sino para acceder esa energía de vida y nuestra capacidad de decir, no, hasta acá, esto es mío, este es mi espacio, no. Claro, es como más que todo para poner límites, correcto. Pues para todo eso, a mí me encanta pensar cómo seríamos, ¿cómo se dice? Como cavemen y cavewomen, ¿no? O sea, Sí, sí, imagínate que eres sí. los De la Pedro. época de los picapiés. Sí, de los picapiedra. Imagínate que estás en la época de los picapiedra y, o sea, quiere alguien entrar a tu cueva. ¿Qué vas a decir? Perdón, pero, o sea, no, no, o sea, te sales, esta es mía. Y así que es una energía que necesitamos para tomar de la vida, decir, esto es mío, me pertenece, Mm. no, gracias. Y sí poner límites como marcar territorio y también poder adueñarnos de nuestros deseos también, ¿no? Como yo quiero esto, esto es mío. Y así Ujú. que es energía de vida, o sea, es lo que es realmente. Y ahora, para una persona que esté escuchando todo esto, se relaciona, quiere empezar a amarse más a sí misma, a dejar esto de las relaciones tóxicas, ¿cómo se empieza a amar diferente sin sentir culpa o miedo a perder el otro? Porque tal vez eso existe, ¿no? Como que dejar de amar desde la necesidad puede generar mucha culpa. Claro, bueno, yo le diría a esa persona que nos escucha, que tu necesidad de amar no es un defecto. No es algo malo en ti, eso es lo más normal y lo más humano. Y poder tener más ternura hacia una misma, por eso a mí me encanta el trabajo como de la niña interna, ¿no? Y reparenting, para ser una buena mamá con esa niña que tiene una gran necesidad por amor y afecto y cariño. Y hay que encaminar a esa niña de una manera buscando terapia, buscando coaching, buscando grupos de apoyo en donde te puedas empezar a dar a ti misma lo que estás buscando en otros. Y ya sé que suena bien cliché, pero te digo en concreto que
una práctica para ahora es o sea, ponerte la mano en tu pecho, respirar profundamente y realmente preguntarte qué necesito en este momento. Y, o sea, ¿cómo me lo puedo empezar a dar a mí misma? Ujú. A lo mejor es descansar, a lo mejor es llorar, a lo mejor es decirle no a algo o pedir ayuda y dártelo, ¿no? Practicar, darte eso a ti mismo. Y otra cosa que diría es que no, yo realmente no pude hacerlo yo sola. Y no sé qué dirías tú, Michelle, al respecto, pero creo que este es un proceso que no se debe de hacer sola. Yo busqué mucho apoyo y eso es lo que me ayudó, ¿me entiendes? Porque a veces no solo es que me digan qué hacer, sino que me acompañen, me den la mano atravesando todo ese dolor y todas esas cosas que una tiene que enfrentar. Sí, totalmente de acuerdo. El apoyo, primero hay muchas personas que no tienen ese apoyo, que no tienen gente sana a su alrededor con el cual hablar todas estas cosas. Pero si las tienes, son tu apoyo principal. Ahora está después el apoyo más adelante, que somos nosotras las terapeutas, ¿correcto? Y sí, o sea, ese proceso no es fácil, no hay vergüenza en buscar ayuda, Sí, así de simple, no hay vergüenza. Y mucha gente cree que tiene que buscar ayuda cuando es algo más grave, un trauma, especialmente en la cultura latina, algo súper grande, traumático, salud mental, pero las relaciones son difíciles. Si necesitas ayuda navegando un divorcio, una ruptura, ser mamá, o sea, todo es relaciones. No nada más como tú dices en pareja, con tus mamás, con tus hijos, con tus amigos. Y a veces no es fácil. Y las relaciones más cercanas son un espejo, o sea, van a sacar a veces lo peor de ti. Así que tienes mucho trabajo para hacer. sí es. Sí es. Creo que es un buen punto que muchas veces en nuestra cultura la gente ha pensado que hacer terapia es algo vergonzoso, ¿no? O para gente que está muy enferma, cuando realmente yo creo que la gente más sana que yo conozco es la que va a terapia. Totalmente. Sí. ¿Y qué señales muestran que alguien está empezando a sanar? O sea, ¿cómo yo sé que ya no voy a buscar el amor como refugio? Sí, o sea, yo creo que ya no hay tanta urgencia. Puedes esperar para responder un mensajito, ¿no? Estás viendo tu teléfono todo el día, ya me escribió, ya me escribió. Hay menos urgencia, no necesitas saber qué está pensando todo el tiempo. Empiezas a sentirte bien contigo misma cuando estás sola. No necesitas validación externa constante, ¿no? Puedes decir que no sin sentirte que el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, cuando dices no, hasta a lo mejor te sientes, ay, un descanso, una relajación, ay, una cosa menos que no quería hacer, ¿no? Las relaciones dramáticas ya no te atraen, ¿no? Ya simplemente ese tipo de drama y Ujú. el juego de poder ya no se siente atractivo. Puedes ver a alguien que te trata mal e irte. No necesitas salvarlo o convencerlo de que debe de hacerlo diferente Por o favor. arreglarlo o darle otra oportunidad. Te vas a empezar a sentir diferente y empiezas a tener más espacio para ti misma y a confiar en ti misma. Sí, y yo misma he notado esa diferencia. También siento que la edad tiene mucho que ver, ¿no? Obviamente no es lo mismo como piensas cuando tienes 18, 19 años a como piensas cuando tienes 40. Obviamente has pasado por mucha experiencia, pero sí, definitivamente lo que antes quizás era, o capaz el red flag, la bandera roja que no veías, ahora sí la ves más clara y eres capaz de mirar a un lado y decir, eso no lo quiero. Cuando antes tal vez eso mismo era lo que te atraía. Yo no sé si eso es necesariamente de edad. Para mí eso tiene que ver con que nosotras estamos haciendo el trabajo generacional. Por ejemplo, yo ahora veo a chavitas que todo lo que yo tuve que aprender a las duras, ellas ya lo saben. Ellas ya saben que vaya ese chavo y se quieren y se aman. No digo que todas y 100%, pero sí veo un cambio generacional de yo no necesito aguantar ese tipo de cosas. Y sí siento que nosotras, o sea, hubo un cambio generacional muy fuerte de nuestras abuelas, de nuestras
bisabuelas, bisabuelas, que no podían decir que no, que tenían que depender económicamente de un hombre, que tenían que, o sea, toda su vida era dependiente de un hombre, el apellido, la herencia, todo eso, o sea, eso es muy real. Y así que nosotras hemos tenido la bendición y también el paquetote de empezar a desempacar todo eso y Ujú. decir, ¿sabes qué? No, no, aquí para. Bueno, me encantó todo lo que hemos hablado hoy. Yo sé que podemos seguir hablando forever and ever. Tal vez podamos volver y meternos un poco más dig in al tema. Pero gracias por venir, gracias por contestar todas estas preguntas. Siento que ha sido muy informativo. Si estás escuchando y te gustó este episodio, déjanos saber qué opinas, déjanos un comentario. Nos puedes seguir en Instagram, amorcrudo.podcast, suscribirte al canal de YouTube. También estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Gracias nuevamente, Tania. Fue un placer estar aquí, Michelle. Espero que las que están escuchando se lleven, aunque sea unas semillitas que florezcan en su corazón para quererse más y que haya este cambio en este planeta, que necesitamos a mujeres que son, sí, que se quieran mucho a sí mismas. 100% agree.